Sí, buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar la mitad del capítulo 22. Acompáñame por favor a Éxodo 22, versículo 1. Éxodo 22, 1 dice: si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. El nombre del tema es protección de la propiedad. Estamos viendo el libro del pacto. Vamos a ver específicamente las regulaciones para la protección de la propiedad. La semana pasada vimos las responsabilidades de amos y dueños y vamos a ver qué es lo que Dios espera que se haga cuando se daña propiedad privada. Cuando nos habla en el versículo 1 sobre la regulación de lo que debe pasar cuando alguien roba un toro o una oveja, se especifica que lo mata o lo vende, ¿verdad? Así que vamos a ver dos situaciones. Cuando alguien roba y lo que robó, digamos que lo pierde o lo convierte en otra cosa. En el caso de un animal, lo vende o lo mata y se lo come o vende la carne, ¿verdad? Y la otra situación que vamos a ver es que cuando alguien roba, pero aún tiene en su poder lo que se robó. Las dos circunstancias van a meritar justicia distinta. En el primer caso, cuando dice si alguien roba un toro o una oveja, no sé, lo primero que me pasó por la mente fue ¿por qué nada más un toro o una oveja? También había más animales. Por ejemplo, los asnos o burros. La burra de Balaam, que es en ese tiempo, ¿verdad? No pasaba nada si se robaban una burra, pero sí pasaba si se roban un toro o una oveja. No. El comentario de Licos dice: los rebaños de los israelitas constituían su propiedad principal y por lo tanto el robo de ganado se considera como representante del robo en general. Es decir, se establece el principio de la regulación. Si alguien se roba lo más común, un toro o una oveja, algo que cualquiera tiene, si se robaban algo de eso, tenía que haber una retribución, en el caso de que ya no podían regresar el animal tal cual. Entonces, lo que dice el comentario de Licos es que se utiliza como un principio, porque instituye una retribución distinta si es un toro o si es una oveja. Porque si dice, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. O sea que hay distinto valor, ¿verdad? Se regresan 5 toros por un toro que te robes, 4 ovejas por una oveja que te robes. Si te robaste 2 toros, vas a tener que regresar 10, porque se asume que los vendiste o los mataste. Entonces salía muy caro que te atraparan, ¿verdad? Si te robabas el animal y era un toro, que aparte era mucho más difícil de robártelo, ¿verdad? Pero si te lo robabas, digamos que la planeación había sido mayor castigo deberías recibir, pero según lo que viene el comentario Benson, dice, vale más el toro que la oveja, porque el dueño, además de perder el valor del animal, perdió el trabajo diario de su toro o buey. Es decir, un buey se usaba para el arado. Además de que vale ese buey y se lo robaron, pierde el valor de ese toro, pero aparte el trabajo que debió haber hecho con ese toro, cosa que no sucedía con las ovejas. Entonces, como un toro vale más dinero y aparte generaba más valor porque el trabajo que hacía el animal era trabajo pesado, se tenía que restituir con mayor proporción. 5 cabezas por un toro, 4 cabezas por una oveja. Y quisiera que viéramos una aplicación de esta ley en el caso de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 4 al 6. Natán confronta a David sobre su pecado, ¿verdad? Y le cuenta una parábola, algo que no era cierto, ¿verdad? Para ver cómo reaccionaba David y en su reacción atraparlo. 2 de Samuel 12, 4 al 6 dice: pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y ahí estaba la aplicación, ¿verdad?
David, al decir que merece la muerte, estaba siendo desproporcionado. Eso no correspondía según la ley. Pero hacer que pague 4 veces por la oveja que mató, eso sí era proporcional. Y el juicio de David aquí terminó siendo un juicio justo. Pero Natán utiliza su justicia para hacerle ver su pecado. Pero ese es otro tema, ¿verdad? El punto es que aquí tenemos una aplicación. Alguien mató la oveja de otro, bueno, tiene que darle 4 veces la oveja que le quitó. Pero ¿qué pasaba si era un asno? ¿Cuántas veces se tendría que reponer? ¿Qué tan valioso era comparado con una oveja o con un buey? No lo dice. De manera que aquí vemos nada más un principio para determinar el castigo proporcional según la importancia del animal. Mientras más importante o más costoso o más útil es el animal, más se tenía que pagar. Y vemos la proporción que se pide de ojo por ojo, diente por diente. Pero dices, oye, ¿no esperarías que si robó un toro, regrese un toro? No, no es eso lo que significa literalmente. Ojo por ojo, diente por diente es asegurarnos que el castigo sea proporcional a la falta. Porque, ¿qué castigo sería si alguien se roba un toro y le dicen, regrésalo, y lo regresa, y ya? ¿Qué castigo sería eso para el que robó? Ninguno, porque el toro no es de él no pierde nada. Si nada más regresó lo que se llevó, él no está recibiendo ningún castigo. Así que aquí el castigo es que, puesto que el toro es valioso, y aparte la fuerza de ese animal es muy útil para el trabajo, al tú matar o vender ese toro, vas a tener que pagar. Y no sería para nada barato, ¿verdad?, reponer 5 veces el toro que te robaste. Luego dice Éxodo 22:2, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Y sigue hablando aquí del robo, ¿verdad? Pero podemos ver la importancia que Dios le daba al hecho de que un hombre o el morador de una casa podía defender su propiedad, aun si era necesario quitarle la vida al ladrón. Pero aquí se asume que es de noche, porque el versículo que sigue dice que si se mata al ladrón a plena luz del día. Entonces imagínate esta situación. Las casas en aquel entonces no tienes a los animales propiamente adentro, ¿verdad? Más adelante en Israel vamos a ver que tenían establos, pero normalmente los animales están en el campo. Entonces si un hombre entra a robar a tu casa, no está hablando específicamente de el lugar donde estás durmiendo, sino en tu territorio. Y al ser de noche, y en aquellas circunstancias sin alumbrado, ¿verdad?, tenían que llevar algo, una vela, lo que fuera, para iluminar, no alcanzas a ver con claridad al ladrón. Y si el ladrón insiste en robarse tus cosas, a pesar de que tú ya lo viste, matarlo podría ser una alternativa. Y si lo matabas en esa situación, con las manos en la masa, de noche, donde nadie te puede ayudar, donde no puedes llamar a las autoridades, podías incluso quitarle la vida con el objetivo de preservar lo que es tuyo. Así que la propiedad privada es muy valiosa en términos bíblicos. Dios estaba dispuesto a decir, si alguien viene a robar y tú, por defender tu propiedad, lo matas, no va a ser homicidio. Es decir, es responsabilidad del ladrón si pierde la vida, por atreverse a quitarle a su prójimo lo que le pertenece. Dice el comentario Benson, si un ladrón irrumpió en una casa en la noche y murió al hacerlo, él mismo era considerado responsable de su muerte. Y luego Éxodo 22:3, si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte será considerada homicidio. Aquí sí. ¿Por qué? Dice el comentario de Licots, el ladrón busca evitar ser visto, y si lo descubren, se retira, ¿verdad? Si es de día y lo ves, lo puedes reconocer, así que va a tratar de huir. Además, si tú ves que alguien te está robando de día, puedes obtener ayuda relativamente fácil, por lo que no sería necesario recurrir a medidas extremas. Entonces, no se justifica que en cualquier circunstancia el que trate de robar le puedes quitar la vida, no. Puede ser asesinato si las medidas extremas no eran necesarias, ¿verdad? Si lo reconoces o si tienes forma de identificarlo y puedes acudir a las autoridades, no se justifica que le quites la vida. Pero si no sabes quién es y está a punto de llevarse lo tuyo y no puedes obtener ayuda, Dios permitía que se le quitara la vida
como último recurso para defender tu propiedad. Luego dice, seguimos en el verso 3, el ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Entonces aquí estamos hablando de un ladrón que no mataron, ¿verdad? Lo atraparon. Sea de día, es más probable que lo atrapen vivo. Si es de noche, seguramente lo mataban, ¿verdad? Pero lo atraparon. Ahora tienes que restituir lo que robaste. No tienes, se entendería que no tiene, ¿verdad? Y por eso está robando, quizás. No tendría mucho sentido que tenga y roba, a menos que esa sea su forma de vivir. Pero en este caso será vendido como esclavo. Y ya vimos las regulaciones sobre los esclavos. El periodo máximo que podías estar sirviendo como esclavo eran 7 años. Así que te tocaba una pena o una condena de trabajos forzados por 7 años. Pero fíjate bien, trabajo forzado. Tienen que sacarle un provecho a ese que fue condenado. No le quitaron la vida, pero tiene que restituir. Entonces, lo que se cobraba por el que eran 30 monedas de plata, el precio común de un esclavo, al ladrón ser vendido, el precio de la compra pasaría a quien tuvo la pérdida, ¿verdad? A quien le robó. Que me imagino yo que sería más caro un esclavo que un buey, ¿verdad? No encontré esa referencia. Para que al pagarlo quede saldado. Dudo mucho que sea esclavo de a quien le robó, ¿verdad? Esa relación sería muy difícil. Y ya vimos que Dios, cuando un esclavo era maltratado, que tenía un daño en el ojo o incluso se le cayera un diente de cualquier tipo, quedaba en libertad. Así que sería muy poco probable, creo yo, no encontré información al respecto, que si alguien trató de robarme a mí se convierte en mi esclavo, aunque ese sería el mayor beneficio para mí si yo soy la víctima, ¿verdad? Pero si nada más se le obliga a trabajar en otra parte como esclavo y me den el dinero que corresponde a la venta de ese hombre, espero yo o asumo que sería mayor que lo que te robaron, ¿verdad? Si no, no sería de ninguna manera una compensación. Pero fíjate, tiene que trabajar y tiene que generar un bien, tiene que trabajar con sus propias manos, lo que no quiso hacer, lo llevó a robar, lo van a obligarlo a hacer durante 7 años. Ahora, eso debería hacernos cuestionar un poco nuestro sistema penitenciario, ¿verdad? ¿Qué hacen los delincuentes cuando los guardan en la cárcel? ¿Qué hacen allá adentro? ¿Cómo contribuyen a la sociedad o cómo restituyen lo que hicieron? Nada más están normalmente de vagos allá adentro, ¿verdad? No funciona así. No hay nada que disuada o que ayude a ver al ladrón que definitivamente no le conviene estar ahí. Porque para muchos es mejor estar ahí en la cárcel donde no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada y les dan sus alimentos. Entiendo que hay muchos peligros allá adentro, ¿verdad? Pero la vida ahí en nada genera beneficio para la sociedad, mucho menos para el que sufrió, en el caso de la delincuencia, quien resultó ser la víctima. Aquí lo que Dios está diciendo es que tiene que generar un beneficio. A alguien le tiene que ser de provecho este ladrón durante un periodo máximo de 7 años. Entonces deberíamos analizar con cuidado cómo Dios, a pesar de que impone regulaciones, traza un camino para que haya una restitución, ¿verdad? Y si Él no puede restituirlo con sus propios medios, se le obliga a restituir vendiéndolo como esclavo. O sea, se busca que Él tenga que trabajar, cosa que se rehusó a hacer y lo llevó a robar. Tratan de enmendar o hacerle ver lo que debió hacer en lugar de robar. Y este nada más es el caso del robo, ¿verdad? No hay hasta ahora otro ejemplo de qué tipo de condena tendría en otra situación. Pero si lo tomamos esto como principios a seguir, tendríamos que buscar que quien hace un daño y no tiene con qué pagarlo, busque la manera de resarcirlo, se le force a hacerlo. Luego dice Éxodo 22:4, si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja, y aquí ya incluyen a los asnos. Entonces, si está todavía vivo el animal o está en posesión de él y no lo vendió, la retribución no es igual, ¿verdad? En este caso debe regresar el toro que se robó más un toro más. Pero si el toro que se robó lo vendió, lo mató, va a tener que regresar 5 toros más. Así que vemos que hay una proporción directa, ¿verdad?, ante la pérdida. Pero no le dice nada más que regrese al toro que se robó, tienes que poner otro igual. No vas a poder una oveja por un toro.
Te robaste un toro, vas a tener que dar otro toro. No tienes con qué, eres vendido como esclavo. Así que, además de que esto regula cómo se debe administrar la justicia para el que roba, si te fijas, las penas, las condenas que tienen, los precios que tenían que pagar, están diseñados para disuadir al ladrón, para que no te motives a robar, ¿verdad? Para que le pienses dos veces. Y una cosa más, podemos ver que Dios está provisionando una alternativa al arrepentimiento. Paga su condena y puede ser restaurado en la sociedad. No tiene con qué pagar su condena, es vendido como esclavo, que era la situación más baja en la sociedad, pero tenía la oportunidad de recobrar su libertad. Vemos que hay una provisión para una posible restauración de este ladrón, pero no debemos confundirnos. Esto es una medida, digamos, de gracia de parte de Dios para el hombre, porque en el juicio final el ladrón no va a recibir esa misericordia. Vamos a 1 Corintios 6, 9 al 10. Aquí hay mencionados más faltas, pero quiero especificarme en la de los ladrones. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí también están los calumniadores y a poquito más adelante vamos a ver una regulación al respecto. Pero fíjate, desde la perspectiva del juicio final, robas, vas a ser condenado. No hay una penitencia a pagar para después salir de ahí. El concepto de muchos de un purgatorio o algo similar, un lugar al que vas, purgas tu condena y luego sales y ahora sí te vas al cielo, no existe bíblicamente. No heredarás el reino de los cielos si fuiste un ladrón. Y no hay ningún periodo de tiempo que tengas que pasar para cumplir y ser restaurado y ahora sí puedas estar en el reino de Dios. Es clara la advertencia. Quedas condenado por toda la eternidad sin esperanza. Así que podemos ver que en la ley de Dios con respecto a los ladrones, en este mundo, antes del juicio, se da la oportunidad de que te arrepientas, de que cambies tu manera de vivir. Y la sociedad tenía que asegurarse de hacer cumplir la ley para que el ladrón reciba su merecido castigo y no le queden ganas de robar. Y si lo vuelve a hacer, va a tener que volver a pagar. Y mientras en esta vida esté él tratando de burlar a la ley o burlarse de Dios, pues tiene que estar consciente que nada más le va a servir aquí, porque en el juicio final vas a ser condenado por un solo pecado y sin esperanza de ser restaurado. Así que no nos confundamos, estamos viendo la ley que Dios está estipulando o estableciendo para su pueblo, y en su pueblo, aún en la ley, están los mecanismos para darle la oportunidad al ladrón y a cualquier otro, en algunos casos, de ser restaurados en la sociedad, de encontrar perdón. Ya vimos que en el caso de asesinato no había esperanza, tenían que matarte. Pero en el caso de robar, Dios provisiona un camino para que el ladrón experimente carne propia lo que es obtener el trabajo de la manera que debió haberlo hecho y no le queden ganas de volver a hacerlo. Vayamos ahora a Éxodo 22:5, donde hay un pequeño cambio de tema y se nos va a explicar las regulaciones sobre el daño a la propiedad de otra persona. No robo, sino daño. Éxodo 22:5 dice: si alguien apacienta su ganado en un campo, en una viña, y por dejar a sus animales sueltos ellos pastaran en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Y aquí ya estamos viendo que tus animales los dejaste sueltos, se metieron al terreno de otro. Ya vimos el comentario la semana pasada que no existían rejas, ¿verdad? O bardas para separar terrenos de unos del otro. Había libre acceso. Así que si tú dejabas sueltos tus animales en tu terreno y no te asegurabas que no se metían al terreno del vecino y se comían lo del vecino, tienes una responsabilidad. Tienes que restituirlo, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver dos casos. El caso de daño voluntario a la propiedad privada y el caso de daño involuntario a la propiedad privada. Cuando nos dice aquí que por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, aquí no es algo involuntario, aquí es voluntario, porque negligentemente decidió dejar los animales sueltos sabiendo que se pueden comer los del vecino. Así que aquí es un daño voluntario y el castigo es este.
el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Es decir, lo que se hayan comido los animales va a tener que reponerlo, pero no de cualquier cosa que sea. Se comió unos elotes, bueno, ahí te van unos elotes. No, lo mejor de tu cosecha lo vas a tener que entregar al vecino que sufrió pérdida o daño en su propiedad por tu negligencia voluntaria, ¿verdad? La negligencia no es un accidente, cuando tú decides ser negligente. Pero luego el versículo 6, Éxodo 22:6, si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal o al trigo ya pilado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Ahora, ¿por qué si se prende fuego en pasto seco? ¿A qué se refiere? Comentarios dicen, en determinadas épocas del año se acostumbraba a quemar las malas hierbas y otros desechos en una granja que se recogen con ese fin en montones. O sea, era una práctica común. Cada X tiempo juntan todo y lo queman. Es probable que dice, y luego el fuego se propaga, pero eso ya fuera de tu control, ¿verdad? Tú estás quemando lo tuyo, el viento, lo que haya hecho, hace que otra cosa se incendie y el fuego se esparza y termines dañando al terreno de tu vecino. Si se propaga y quema algún trigal o el trigo ya pilado o algún campo sembrado, se va a establecer una paga. Dice, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño, pero no se especifica que con lo mejor de su cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque se asume que en este caso fue algo involuntario, ¿verdad? Algo que se salió de control. No puedes recibir la misma condena si fue algo involuntario a algo voluntario. Y aquí vemos el principio ojo por ojo, diente por diente, un castigo proporcional. Así que se calculaba el daño, qué fue lo que se quemó, qué era, y yo te lo pago, ya sea con monedas o en especie, pero se tenía que reparar el daño. Éxodo 22, 7 y 8. Otra variante del daño a la propiedad. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrapen. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. Ahora aquí ya está manejando una situación un poco más compleja, ¿verdad? Dice la Reina Valera 60 en el versículo 7. Cuando alguien diere a su prójimo plata o alhajas a guardar. No está hablando de animales, ¿verdad? Está hablando de riqueza, metales preciosos. Le dio platas o alhajas a guardar. Lo está poniendo bajo su confianza, ¿verdad? ¿Por qué harían eso? No encontré referencias. Puede ser que se vayan de viaje, pueden ser que van a recibir visitas y estén tratando de poner sus pertenencias en un lugar seguro. Ahora, ¿qué haces cuando tú tienes la propiedad de tu prójimo a tu cargo y te la roban? ¿Qué procede ahí? Nos da dos alternativas. Número 1 dice, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrapen. O sea, ahí hay certeza de que un ladrón se lo llevó, ¿verdad? Y si lo atrapan, repone el doble. ¿Qué significa? Según el principio que vimos de robarse un toro o una oveja, si los mata o los vende, no regresa el doble, ¿verdad? Regresaba 4 veces o 5 veces lo que se robó. Aquí el caso nos dice, si lo atrapan, regresa el doble. O sea, lo tiene en su poder todavía lo que se robó, las alhajas, ¿verdad? O la plata. Entonces regresa eso más la misma cantidad extra. Pero ¿qué tal si lo atrapan y ya lo vendió? Según el principio que vimos, va a tener que regresar 4 o 5 veces más o según el valor que se determine. Pero ¿qué pasa si él que estaba a cargo de esas cosas dice, me la robaron, pero nadie vio ladrón y nunca apareció ningún ladrón? ¿Qué procede en ese caso? ¿Porque realmente se lo robaron? ¿O el que estaba a cargo de las cosas finge que se las robaron para quedárselas? Dice, versículo 8, si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. O sea, aquí se asume que pudo haber una mala intención, ¿verdad? Dijiste que fue un ladrón, pero nadie vio ladrón y no aparece el ladrón por ningún lado. Esto está muy sospechoso. Vamos a tener que llevarte ante los jueces y se va a tener que investigar lo que pasó
y saber si tú tuviste algo que ver o no, ¿verdad? Así que fíjate cómo se asume la naturaleza humana en estas regulaciones, ¿verdad? No le vas a creer así simplemente en el caso de bienes materiales, porque vamos a ver que en el caso de animales la situación cambia. Éxodo 22:9. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Ahora, ¿qué es esto de la posesión ilegal? La Reina Valera 60 dice, en toda clase de fraude. La palabra posesión ilegal y fraude pues tienen sentidos muy distintos, ¿verdad? Porque fraude tiene que ver con traicionar tu confianza. Y una posesión ilegal simplemente puede ser un robo y ya, ¿verdad? Sin tener que haber confianza de por medio. Así como son muy distintas las palabras, vamos al original. La palabra hebrea es peshá y se nos traduce como transgresión en muchas partes o rebelión. La concordancia exhaustiva NAS dice es rebelión o abuso de confianza. Y leyendo algunos ejemplos y otras referencias sobre lo que esta palabra significa, encontré que esta palabra es específica en cuanto a abusar de la confianza del otro, destruir la confianza de aquel que puso su confianza en ti o traicionar una relación. Así que cuando está hablando de en todos los casos de posesión ilegal, se queda corta esa traducción. Y la Reina Valera 60 cuando dice en toda clase de fraude nos aproxima más a la situación que el hebreo dice. Sigue hablando en el contexto. Yo le confié algo a este amigo mío y como decía mi abuelita, resulta que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? ¿Qué significaba bolsearla? Me acordaba la historia y no sé si es real, pero una señora Chuchita traía dinero de la tanda y cuando tenía que entregar la tanda dijo que no tenía el dinero porque lo habían bolseado. O sea, como iba en transporte público y llevaba el dinero en su bolsa, las mujeres cargan un bolso normalmente, y le abrieron la bolsa y se llevaron el dinero y ya no dio dinero de la tanda porque la bolsearon. Eso significa, resulta que a Chuchita la bolsearon. Dices, ¿qué se hace en ese caso? Cuando tú le confiaste a alguien, en este caso plata o alhajas, y dice que ya no está, ¿qué aplica? Cuando alguien traiciona la confianza. Bueno, los dos son humanos, ¿verdad? El que acusa puede tener la razón, pero también puede ser una falsa acusación. Así que ¿a quién le crees? Dice, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. Los dos son sospechosos y se va a tener que investigar a los dos. Y luego dice, el que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo. Y hace una especificación, el que sea declarado culpable, entre ellos dos, el que acusa y el acusado. Así que dice, lo que los jueces decidan, es una falsa acusación o la acusación procede. Si la acusación es válida, bueno, el que traicionó la confianza va a tener que pagar el doble. Pero si la acusación es falsa, el que lo acusó va a tener que darle el doble de lo que le acusó a su amigo. ¿Por qué? Por dañar su honor, dañar su testimonio ante la comunidad y ante los jueces. Fíjate bien el peso que le da a ambas versiones, ¿verdad? No se vale que acuses falsamente y ya. Y luego resulta que no, no, bueno, perdón, y ya, asunto arreglado. No, porque destruir la reputación de alguien puede ser muy fácil, muy sencillo, y es muy difícil que alguien a quien le destruyen la reputación se recupere de eso. Imagínate que tú tienes algún proveedor, alguien que trabaja en tu casa, que sea un plomero o electricista, lo que sea, le abres las puertas de tu casa para que entre a hacer mejoras o arreglar cosas descompuestas. Y siempre ha trabajado bien contigo y hace un excelente trabajo y siempre ha sido de buen precio, una muy buena calidad en lo que hace, y luego llega y te dice, ya supiste que este señor que entra a tu casa lo pescaron robando. Fíjate bien, si no te falta alguna cosa, porque ese señor ya se metió a tu casa. ¿Qué vas a pensar la próxima vez que veas a este proveedor tuyo? ¿Lo vas a ver igual que siempre? ¿O vas a empezar a echarle el ojo a ver si va a agarrar algo, a contar cuántas cosas tengo ahí, o guardar las cosas antes que entre? Arruinan la reputación de este hombre, aunque no sea verdad lo que te dijeron.
Y ese hombre va a resultar afectado porque ya no te vas a sentir en confianza con él, y tampoco la gente se atreve a decirle, oye, me dijeron que tú andas robando. Porque si es cierto que anda robando, no te va a decir que sí, ¿verdad? No te va a decir, no, pues sí, pero a ti no te he robado nada. No te va a decir eso. Así que te pone una situación muy complicada, porque la reputación de este hombre va a quedar dañada, sea verdad o sea falsa la acusación que se hizo. Y eso es algo que todos debemos tener en cuenta. No se puede acusar a alguien y pretender que no pasó nada cuando tu acusación fue injustificada. No es de que, bueno, ya así quedó, asunto arreglado, perdóname. No. Esta acusación, si te acusaron de hacer algo, tenías que encontrar la manera de reponer, restaurar, restituir el daño que se hizo, como una demostración pública de que el daño que se hizo a su reputación fue injustificado y una compensación de por medio. Eso sería muy útil hoy en día, ¿verdad? Hoy en día cualquiera puede acusar a otro de lo que sea, sobre todo con las ideas del feminismo y esas cosas. Una mujer que dice que fue violada por un hombre espera que todos le crean, y se han encontrado muchísimos casos donde son acusaciones falsas y no le hacen nada a la acusadora, y ahora los exhiben en redes sociales y hacen muchas cosas sin siquiera cerciorarse que el que sale en la foto realmente sea un abusador o un violador o un pervertido que molesta a las mujeres. Nadie se cuestiona muchas veces al acusador, y aun cuando resulta falso, las noticias, cuando anuncian presunto responsable de robo, sacan su imagen en la televisión y nunca te dicen si era culpable o no. Simplemente te quedaste la imagen de todos de que eres un ratero. Y si resulta que no habías hecho nada, ningún medio de noticioso o de comunicación restaura tu reputación al mostrar tu imagen. No, el daño se quedó hecho y nadie te compensa por lo que padeciste. Y eso es algo muy grave en nuestra sociedad y en muchas partes, ¿verdad? Así que fíjate, cuando haya conflictos, incluso, es el primer paso en Mateo 18, aunque más adelante vamos a ver las responsabilidades sociales. En el primer paso de Mateo 18, si tú vas y acusas a alguien injustamente, por eso se pide que sea algo entre ustedes dos, a solas, para que la reputación de ninguno de los dos se vea afectada. Si no, ¿cómo la puedes compensar? Por eso es hasta el tercer paso que llega a la asamblea, cuando ya hubo evidencia por medio de testigos, ¿verdad? Pero bueno, dice, el que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo. El comentario de Licos dice, esto parece significar que el desafío debía hacerse por cuenta y riesgo del retador. Si probaba su punto de satisfacción de los jueces, recuperaría el doble. Si fallaba, perdería el doble de lo que había reclamado. Así que hasta para acusar tenías que pensarlo, ¿verdad? Éxodo 22, 10 al 11. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal, y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Y aquí ya cambió, ¿verdad?, con respecto a la plata y a las alhajas. Si decías que se robaron la plata y las alhajas y nadie vio al ladrón, te investigaban a ti. Si se trataba de un animal que se muere o se lo roban y nadie vio al ladrón, lo único que bastaba es que hicieras un juramento ante Dios. Y el amigo, o sea, el que sufrió la pérdida del animal, al verte jurar, tenía que darse por satisfecho. Si una persona juraba ante Dios que él no se había robado o que él no fue negligente, era más que suficiente para entender que fue algo ajeno al control de su amigo. ¿Por qué razones se puede morir un animal? Por muchas razones, ¿verdad? Así que si se murió o se lo robó y nadie vio, el juramento bastaba. Luego dice Éxodo 22, 10 al 11. Perdón, 12 al 13. Si el animal le fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Entonces, aquí cambia un poco la situación, ¿verdad? Te lo robaron y nadie vio, bueno, júralo ante Dios y asunto arreglado. Se lo robaron
Y aquí obviamente es un caso distinto, ¿verdad? Y se sabe que se lo robaron. Bueno, la responsabilidad es tuya porque el animal estaba a tu cargo y tú vas a restaurar lo que le robaron. ¿Por qué? Porque estaba bajo tu cuidado. Si agarran el ladrón también va a tener que pagar, ¿verdad? Pero aquí se lo robaron, estaba bajo tu cuidado, entonces tú te haces responsable. Luego dice el versículo 13, si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. ¿Qué se requiere para poder llevar los restos del animal? Si lo agarró una fiera, ¿qué hacen las fieras con las ovejas, por ejemplo? ¿Se la comen y dejan ahí las partes o se lo llevan? Se lo llevan. ¿Qué tienes que hacer para recuperar esos restos? Tuviste que enfrentar a la fiera. Si le muestras a tu amigo que tú tienes los restos, ¿qué estás demostrando? Que no fue negligencia tuya, que incluso pusiste tu vida en riesgo por evitar que ese animal fuese comido. Así que si eres capaz de presentar los restos, indica que luchaste con la fiera y que por consecuencia no fue negligencia tuya. Tú hiciste lo posible por salvar a ese animal, pero no pudiste evitarlo. Pero si no podías llevar los restos, entonces tenías que pagar. Aquí podemos ver con claridad que si tú fuiste negligente, tú pagas. Oye, pero el que se lo robó es otro. Sí, también él tiene que enfrentarse a la justicia, pero tú tienes que enfrentar tu responsabilidad porque tú estabas a cargo de ese animal. Éxodo 22, 14 y 15. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. Y aquí nos habla un poco de las costumbres de aquel entonces, ¿verdad? ¿Por qué razón pedirías un animal prestado? Pues depende del animal, ¿verdad? Si es un toro, ¿para qué lo quieres? Para hacer trabajo pesado. Si es una oveja, pues por la lana, la leche o lo que genere, ¿verdad? Si es una cabra, la leche y sus derivados. Entonces, podía ser que alguien de buena fe gratuitamente te dijera, te presto los animales. Ahora, dice, si el animal sufre algún daño o muere no estando presente su dueño, si a mí me lo prestaron y se murió sin que el dueño viera, yo voy a tener que regresarlo. Me lo prestaron de buena fe, ¿verdad? Era mi responsabilidad. Pero dice el versículo 15, si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. ¿Por qué? Porque el dueño del animal es responsable de su animal. A mí nada más me lo está prestando y él está allí. Y si le pasa algo al animal mientras él está allí, ya no es problema mío porque el dueño estaba ahí. La negligencia sería del dueño y no mía. Y luego dice el tercer caso, si el animal fue alquilado. Y aquí vemos que se podía generar ganancia, no un préstamo de buena fe, sino decir, bueno, te voy a dejar ahí a esta vaquita, no sé, 1 mes, 2 meses, y te voy a cobrar el alquiler. Pero todo lo que genere la vaca es tuyo, ¿verdad? Vemos cómo también había métodos para obtener dinero y ganancias, prestándose o arrendando a los animales. Y bueno, ¿qué pasa si yo alquilé una vaca y me la mató un animal salvaje? Bueno, el alquiler debe estar calculado de manera que contemple esas pérdidas. Entonces, podemos ver que Dios está pensando en distintas circunstancias basado en la naturaleza humana, sabiendo que puede haber mentirosos que pueden traicionar la confianza, y está hablando del pueblo de Dios. Eso es importante que lo notemos. Del pueblo de Dios. ¿Por qué si es el pueblo de Dios tiene que ser este tipo de regulaciones? ¿No se supone que son el pueblo de Dios? Sí son el pueblo de Dios, pero en ningún momento han dejado de ser humanos, ¿verdad? Estas regulaciones en ningún momento excluyen la naturaleza humana. Se asume que el hombre es malvado. No se asume que todas las personas son buenas. Al contrario, se tiene que probar
que tú no fuiste el que se lo robó, que tú no trataste de dañar a tu prójimo. Así que eso es algo bien importante que todos debemos comprender cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en la calle, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. Siempre tienes que tener presente que estás lidiando con un depravado. Y eso significa que muchas veces te va a hacer cosas que no esperabas que te hicieran. ¿Me explico? Nada de que, pues no que eres cristiano. Sí soy cristiano, ¿y? ¿En qué momento ser cristiano significa ser perfecto? En ningún momento. Pero los cristianos tendemos a olvidarnos de eso. Cuando tratamos con otros cristianos y no sucede como nosotros esperábamos, decimos, ¿y no se supone que quieren servir a Dios? Fíjate las regulaciones que Dios pone para su pueblo. Dijiste que te robaron el animal, pero nadie vio ladrón, te vamos a examinar. Nada de que no, bueno, tú eres cristiano, yo te creo, lo que tú digas. No. Te vamos a examinar, porque la naturaleza humana así es. Va a buscar su propio beneficio a costa de tu prójimo. Y Dios está poniendo el énfasis. No, la propiedad privada es algo muy importante. Y si la dañas, te haces responsable. Y si dices que no fuiste tú y no hay nadie que valide, entonces te vamos a investigar. Y esa es la manera en que tenemos que entender cómo se debe de proceder en las relaciones sociales. La madurez en el cristiano implica en reconocer la carne de tu hermano, la carne con aquel que estás tratando, y requiere un sacrificio, ¿verdad? Y tolerancia ante la inmadurez de quizás mi hermano en Cristo, de que piense mejor en beneficiarse él que beneficiar a sus hermanos. Así que aquí aprendemos claramente que a pesar de que seamos pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta la naturaleza pecaminosa en todo lo que hacemos. Llegamos a un acuerdo, aunque somos cristianos, hay que dejar las cosas claras, transparentes. Lo que pueda suceder es muy difícil, muy complicado que los cristianos se sirvan unos a otros sin tener eso en cuenta, sobre todo en el ámbito laboral. Es donde más problemas he visto yo. Nos servimos aquí en la iglesia y no hay dinero de por medio, y quizás soportamos más, pero cuando hay dinero de por medio las cosas se ponen mucho más difíciles. Y cuando investigas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué quedaron mal? Bueno, es que hay dinero de por medio, sí, pero ¿por qué nunca establecieron un acuerdo claro de lo que iba a pasar si alguien quedaba mal? Pues es que somos cristianos. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Con mayor razón que somos cristianos, tenemos que poner todas las cláusulas que corresponden para evitar que entremos en conflicto. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y que la carne nos va, como dijo Pablo, muchas veces las cosas buenas que queremos hacer no las vamos a hacer. Y las malas que no queremos hacer las vamos a terminar haciendo. Así que lidiar con cristianos, con hermanos en Cristo, en el pueblo de Dios, se requiere mucho la conciencia de la naturaleza pecaminosa y de anticiparnos a dejar las cosas claras, bien estipuladas, bien establecidas, para que cuando pase algo no entremos en conflicto, simplemente nos guiemos por el acuerdo que teníamos. ¿Se entiende? Sobre todo en lo laboral. En mi experiencia, no con gente de aquí de árbol plantado, ¿verdad? Con muchos que se dicen cristianos, son los peores proveedores que hay, tristemente. Quizás no para con los seculares, pero cuando son cristianos y se enteran que tú eres cristiano, relajan todos sus estándares de calidad. Al cabo es cristiano y me entiende. Oye, hermanito, pues no te voy a poder entregar eso, sí te había quedado hoy, pero es que se me atravesó una reunión en la iglesia. Hombre, vino un congreso con un hombre de Dios bien poderoso y tuve que ir. Pero no te preocupes, la otra semana te lo entrego. La otra semana, quedamos que hoy, ¿cómo que la otra semana? Tú sabes, hermano, las cosas de Dios, las cosas del Señor son primero. No quiero tratar con ese tipo de gente para nada, sobre todo cuando se trata de dinero. Se vuelve muy complicado, ¿no? No cometamos esos errores. Tenemos que dejar las cosas claras. Es lo que
podemos ver con claridad aquí Dios, son mi pueblo, pero siguen siendo pecadores, así que esto es lo que va a pasar. A nadie se le cree solo porque lo dijo, se va a tener que investigar. Y en el caso máximo era aquí un juramento a Dios, lo que te identifica como israelita en ese contexto. En este caso tenemos una equivalente que es la disciplina en la iglesia y la excomunicación, cuando alguien falta a la responsabilidad que como cristiano debe tener. En aquel entonces un juramento a Dios demostrado falso, quedabas expulsado. Eras, digamos, pagabas por toda tu vida con la falta de honor, no eres un hombre honorable y no eres un hombre confiable. Ahora el honor no tiene ninguna relevancia entre nosotros, ¿verdad? Hablando de la sociedad, entre cristianos sí, ¿verdad? Pero hablando de la sociedad, el honor no significa nada. Todos son tramposos y con gusto. Así que entre cristianos, ¿cómo le hacemos? Está el proceso de la disciplina para regular aún cuando hay propiedad dañada entre nosotros. Así que podemos ver que tenemos mucho que pensar en nuestras formas de hacer las cosas, en nuestras formas de establecer compromisos, sobre todo cuando se trata de propiedad que no es tuya. Tenemos que tener mucho cuidado de no dañar lo que no es nuestro. Aunque no sepas de quién es el dueño, ¿verdad? Simplemente sabes que no es tuyo, cuídalo. Vemos que esta regulación es conforme a lo que a Dios le agrada, la manera de proceder correcta. No aplica para nosotros esta ley tal cual, pero sí es una guía muy importante para saber qué hacer a los ojos de Dios cuando dañamos propiedad privada. ¿Me explico? Así que hasta aquí nos vamos a quedar, porque hay un cambio en el tema. El resto del capítulo se brinca ahora a las relaciones sociales y eso lo dejamos para el próximo miércoles si Dios quiere. Así que antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque estamos aquí, porque nos permites tener salud, poder movernos con libertad. Enséñanos, Padre, a invertir tiempo en las cosas que valen la pena, en analizar tu palabra con detalle, en profundizar en las leyes que estableciste para tratar de encontrar, Señor, tu carácter en esas leyes, encontrar la situación que tiene el hombre ante ti, el ver cómo tú tienes contemplado muchas cosas para que podamos lidiar de la manera correcta cuando hacemos un daño. Permítenos comprender, Padre, lo importante que es, desde tu perspectiva, el respetar la propiedad ajena, el respetar lo que no es nuestro. Enséñanos a ser fieles, buenos administradores con lo que nos has dado y a respetar absolutamente todo aquello que es propiedad privada para nosotros. Si en algún momento provocamos un daño, permítenos ser responsables y resarcir el daño. Que podamos ser congruentes y proporcionales a lo que hicimos. Cuando suframos el daño, Señor, también permítenos ser congruentes y poder determinar justa y proporcionadamente el pago que corresponda, o la indemnización o la reparación del daño. Que ninguno de nosotros se ensañe con su prójimo, sea hijo tuyo o no, tratando de pedir desproporcionadamente o de aprovecharse de ellos por medio de algún error o alguna deficiencia. Enséñanos a ser justos en nuestro trato con los demás, a permanecer en justicia, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias de antemano. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Aquí hay una pregunta de Jacel Ramírez. Dice: Pastor, buenas tardes, de aquí de California. Sobre lo del ladrón, he oído personas que justifican diciendo: oh, pobre niño, tuvo que robar porque no tenía que comer. O hasta en películas que salen que esa persona tuvo que robar dinero para la medicina de su hijo que necesitaba porque su hijo estaba muriéndose. Eso lo vi en una película mexicana de Pedro Infante. Y esto hacen para justificar el robo. ¿Qué se le puede decir a esas personas que lo justifican? Sí, de hecho es muy común. Si te fijas, bueno, películas de Pedro Infante pues ya están algo viejitas las películas, ¿verdad? Y aún hoy en día, checa las películas para niños, todo tiene que ver con que los monstruos no son monstruos, los malos no son malos, los malos realmente son buenos y alguien los obligó a ser malos. De manera que todos somos buenos, pero el ambiente nos hace malos.
y no somos responsables porque estamos en necesidad o porque teníamos escasez o porque nadie nos enseñó lo contrario. Y en eso precisamente consiste el peligro de la secularización. Cuando un cristiano está empapando su mente de todas esas cosas sin filtrar ese contenido que ve con respecto a lo que dice la Biblia, va a terminar creyéndolo y va a terminar dándolo por hecho. Si un niño roba, ok, hay que darle un castigo justo a ese niño por robar, pero no puede quedar ahí el asunto, porque ese niño claramente tiene una necesidad y como iglesia también debemos buscar la manera de ayudar a los pobres, ¿verdad? Así que en ningún momento podemos hacer de lado la justicia, cosa que muchos cristianos hacen. Están hablando de un Dios amoroso porque están muy secularizados en su manera de pensar, un Dios amoroso que entiende a las personas tal como pasan en las películas. Si tú reconoces y eres honesto en lo que haces, bueno, Dios es todo lo que pide, ¿verdad? Que te acerques a Él y que te dejes amar por Él y asunto arreglado. Y nunca hay un esfuerzo por convencer de pecado. Cuando alguien está deprimido, ¿qué piensas del que está deprimido? Pobrecito, míralo, está sufriendo. Sí, pero no te pusiste a analizar la depresión desde un punto de vista bíblico. ¿Por qué alguien se deprime? ¿Es una emoción natural? Sí. ¿Puede haber situaciones difíciles en tu vida? Sí. ¿Pero eso lo hace un pobrecito? ¿Merece que nos compadezcamos del que está deprimido? Claro que no, porque eso termina siendo un pecado. ¿Por qué? Porque estamos llamados a confiar en Dios, a tener esperanza en Él, a ver las cosas, puesto los ojos en Cristo, ¿verdad? A hacer las cosas como para Él. Y el que a sí mismo se permite esas emociones está en pecado. Pero la gente no le dice que está en pecado, le dice que está enfermito. No hay justicia, no se busca que Él enmiende su error, sino que se le compadece. Esa es la secularización que hace tanto daño, porque nos perdemos de vista completamente lo que es fundamental para el Evangelio, que todo hombre está en una situación muy precaria delante de Dios porque ha pecado y Dios es justo y lo va a condenar justamente por sus acciones. Decimos, no, es que está sufriendo, pobrecito, mira, está triste, está deprimido, denle medicina, cuando lo que él necesita es darse cuenta que está en pecado y tiene que acudir a Dios para ser librado de sus propios malos deseos, de su propia autocompasión, que lo único que hace es hundirlos y destruirlos. Así que nada de que pobrecito ladrón, se le tiene que dar su merecido precisamente por amor, para que no le queden ganas de volver a hacerlo. Y si tiene necesidad y lo podemos ayudar, también lo ayudamos, pero en ningún momento omitimos la parte de justicia. Cuando Dios da misericordia, tenemos que entender que también nosotros tenemos que ser misericordiosos, pero para que la misericordia sea misericordia, tiene que ser dada libremente. ¿Me explico? Entonces, cuando tú ves una situación donde sucede algo, te roban, y te dicen, tienes que ser misericordioso, pero tú no tienes ni el más mínimo deseo de ser misericordioso y te obligas a ser misericordioso, eso ya no es misericordia. Para que la misericordia sea misericordia, tiene que ser dada libremente. ¿Me explico? Entonces, en ningún momento omitimos la justicia. Al momento en que omitimos la justicia, eliminamos el pecado. Y sin pecado, no necesitas un Salvador. Y el Evangelio no tiene ningún sentido. Siguiente pregunta. Karina García dice, ¿qué pasa si actualmente un animal, por ejemplo un perro, mata a un niño? ¿Se le debe de matar al perro? ¿Sería lo correcto? Bueno, eso lo vimos la semana pasada. De hecho, desde que Noé y sus hijos bajaron del arca, Dios le dijo que demandaría la sangre de toda persona, sea de animal o de persona. El que derrama sangre, otro debe derramar su sangre, incluyendo animal o ser humano. Así que si un perro mata a un niño, bíblicamente hablando, en este contexto, el perro debería morir porque el niño tiene la imagen de Dios. Y matar a alguien con la imagen de Dios es un delito al cual Dios en aquel entonces no le consideraba, no le daba perdón, simplemente se hacía justicia. Así que si nosotros queremos aplicar ese criterio actualmente, un perro que mata a un niño, no hay ninguna garantía de que no vuelva a hacerlo, ¿verdad? Sea por el carácter agresivo del perro o haya sido negligencia del niño, aún así el perro no es responsable de sus propias acciones. No le demandamos al perro, le demandamos al dueño. Y si un perro dejado sin supervisión pone en peligro la vida de un niño que por ser niño va a ser negligente en su trato del perro, no podemos arriesgar a más niños que tienen la imagen de Dios y se tendría que eliminar el animal.
Siguiente, Katia Cabanillas. Dice, hoy en día nuestro gobierno podría aplicar estas reglas. Pues mira, no he profundizado mucho en nuestro sistema legal, pero mucho de lo que estamos leyendo lo vas a encontrar no nada más en nuestro sistema legal, sino en muchos países. No aplicado de la misma manera, ¿verdad? Pero los principios ahí están presentes. Así que desconozco si legalmente estamos reflejando fielmente estas cosas. Sé que muchas cosas no, pero los principios me parece que sí los tenemos en nuestro sistema. No en todo, ¿verdad? Es todo. No les pregunté si alguien tenía preguntas aquí. Si tienes una pregunta aquí, levantas tu mano y te llevan un papelito para que la escribas. Si tienes tu móvil o dispositivo a la mano y tienes acceso a internet, pues lo puedes escribir en Facebook o en YouTube y me pueden mandar directamente tu pregunta. Pero si no hay más preguntas, aquí ya se me acabaron las que estaban en línea. Entonces, si ya no hay más, damos por terminada la sesión de preguntas. Es todo. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. No se les olvide poner a consideración el ofrendar para que esto siga funcionando. Según lo que vi, el gobierno dice que vamos bien, que próximamente se abrirían más negocios o más giros industriales y que probablemente incluso se nos extienda el límite, lo que indicaría que podríamos estar más personas aquí, ¿verdad? Esperemos que así siga, nosotros hagamos lo que corresponde, ¿verdad? El cubrebocas y la distancia y desinfectarnos las manos, los pies. Confiemos y esperemos en Dios que esto ya se pueda levantar. Y les comentaba el domingo, pero lo quiero también decir aquí el miércoles, estamos planeando nuestro aniversario, considerando modo pandemia, que no todos estaremos aquí, pero no queremos que pase desapercibido nuestro aniversario. 9 años trabajando como iglesia, esforzándonos por ser bíblicos, con muchos errores todavía que debemos avanzar, no hay iglesia perfecta, pero con el objetivo de seguir avanzando, ¿verdad? Así que estén pendientes de la fecha, que ya próximamente la vamos a confirmar, y cuál va a ser la metodología a seguir para determinar quiénes van a estar aquí y quiénes van a estar acompañándonos en línea. Eso es todo. Muchas gracias de nuevo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.